objetivos principales de la práctica de hoy tenemos el que vamos a comprobar experimentalmente la velocidad de propagación del sonido en el medio, y para este caso disponemos de un tubo semiabierto, de tal manera de que tenemos un vaso comunicante, tenemos una regla grabada en este extremo y necesitaremos colocarle agua. De manera de que consigamos un esquema muy parecido a lo que observamos aquí, donde tendremos un diapasón de una determinada frecuencia que lo perturbaremos para producir una vibración. Entonces entrará dicha vibración en resonancia en el interior del tubo. Necesitaré para ello acercar mi oído muy cerca al tubo para escuchar un sonido de máxima intensidad. Para buscar dicho sonido dispongo de un eje móvil. Con este eje móvil lo que hago es variar la longitud L, es decir, la longitud del tubo, si podemos observar, en la que viajará el sonido. De acuerdo a las propiedades de la hidrostática, tenemos que la misma altura que hay en este lado, donde yo puedo medir con la cinta métrica cuál es la longitud, será la que hay aquí adentro. A cualquiera de los modos fundamentales de vibración que se presenten en el interior del tubo, ¿no? L que le he llamado, o L' que le he llamado en este otro caso. Como podremos ver, en el punto de la máxima amplitud de la onda, precisamente será el punto en el cual usted va a escuchar el sonido más intenso. Nuevamente le repito, necesitará perturbar bien el diapasón y necesitará buscar, ¿no?, de manera móvil, necesitará buscar de una manera móvil cuál es esa longitud. Sabemos que para esta experiencia la longitud del tubo puede calcularse mediante esta expresión. Lambda cuartos para cuando precisamente tengo una sección o una parte de la onda. Para una onda completa, que sería hasta aquí, aquí tengo un cuarto de onda más, sería la siguiente, sería 3, la suma me daría 3/4 de lambda. Por consecuente tendría otra longitud, y así sucesivamente. En la medida que yo necesite determinar L, lo puedo hacer utilizando esta relación. Y las frecuencias propias de oscilación de la onda en el tubo corresponden a estos valores, ¿no?, correspondientemente, ¿no? Para lambda cuartos será la velocidad de propagación del sonido entre 4L. Para 3 lambda cuartos será 3 veces la velocidad entre 4L, ¿no? De tal manera de que lo que podemos ver es que esto ocurre para números impares, ¿no? Diapasones con distintas frecuencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno de 523.2. Y así tendrán 5 diapasones con diferentes frecuencias, que son los que me van a servir para obtener estos datos. Un diapasón de 523.2. Todos estos valores están dados en Hz. Entonces así respectivamente llenábamos la tabla de datos. Tenemos una longitud que medir aquí. Longitud llamada
L1. ¿Sí? Y tendremos una longitud L2, que corresponderemos a medir justo en el instante en que nosotros escuchamos el sonido más intenso. Entonces escuchamos un sonido. Cuando vibra este diapasón entra en resonancia con la caja, se producen ondas, estas inciden, regresan, ondas estacionarias, principio de superposición, y por lo tanto tengo algo como esto, donde precisamente se escucha el sonido más intenso. Ese es el momento indicado para tomar las respectivas mediciones. Ya llenamos la tabla de datos, L1, L2, establecemos el valor de lambda y luego procederemos a determinar el inverso de lambda. ¿Qué tenemos luego? Tenemos ya esta tabla de datos llena. Procedemos a realizar nuestro gráfico frecuencia versus el inverso de lambda. Ubicamos todos nuestros puntos, nuestras coordenadas de puntos. Para la respectiva frecuencia para la respectiva frecuencia F1 obtuve un inverso de lambda 1, ¿no? Que sería este valor de aquí. Y así sucesivamente vamos ubicando todos los puntos en la gráfica. De tal manera que tengo un ajuste lineal, ¿sí?, a esos puntos, y de aquí tengo que calcular una pendiente, ¿no? Esa pendiente le voy a llamar K, y K corresponderá precisamente a F sobre el inverso de lambda. Quedándome, ¿qué operación? Me queda ahora, ¿qué operación? Tengo aquí, esto aquí, pasa arriba, ¿verdad? Multiplicar, y tengo lambda por F igual a K. Obtenido empíricamente, es decir, experimentalmente he llegado a determinar esta expresión. K es igual a lambda por F. De la ecuación de gases ideales, nosotros sabemos que de esa ecuación de gases ideales sabemos que la velocidad de propagación del sonido va a depender de la temperatura del medio. Entonces nosotros necesitamos tomar o medir el valor de temperatura en el medio donde va a viajar la onda, esa onda que estamos percibiendo. Necesitamos tomar esa temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Entonces nosotros necesitamos tomar o medir el valor de temperatura en el medio donde va a viajar la onda, esa onda que estamos percibiendo. Necesitamos tomar esa temperatura. ¿Cuál es esa temperatura? Y registrar esa temperatura. La velocidad teórica, entonces, va a depender de qué valor. 331.6 por la raíz de 1, dice, más la temperatura sobre 273, ¿no?, grados. Entonces tengo este valor de temperatura que es el que he medido ahí, ¿no? Entonces aquí, esto de aquí, tengo que medir. Supongamos que aquí mido un valor de temperatura y por aquí obtengo, supongamos, que el que usted mide ahí en el tubo
le dio 440 metros sobre segundo. Entonces yo deberé comparar este valor precisamente ¿con quién? Aquí. Con el valor que me va a dar esta pendiente. ¿Sí? Voy a compararlo y este valor de aquí, de la pendiente, acá, debe ser muy proporcional a esos 440 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, como parte final, realizaré el cálculo del porcentaje de error en el cálculo. Valga la redundancia. Porcentaje que corresponde al valor absoluto del valor teórico, ¿sí?, menos el valor experimental o empírico sobre el valor teórico por el 100%. ¿Cuál es el valor teórico? El que usted logró encontrar midiendo la temperatura en el interior del tubo y utilizando la fórmula de la ecuación de gases ideales que nos dio, en este caso supuesto, 440 metros sobre segundo. ¿Y cuál es el valor empírico o el experimental? El que usted logró obtener aquí de la pendiente, que fue precisamente el experimento que hizo usted, excitando cada uno de los diferentes diapasones para poder representar este gráfico. Entonces aquí usted determina una pendiente y ese porcentaje de error no debe estar lejos de ese rango de ahí, 5%, para considerar una práctica exitosa en la que hemos llegado a comprobar la velocidad experimental de propagación del sonido. Listo. Bien, entonces con eso comenzamos a trabajar en grupos con los respectivos equipos, a los cuales deberemos colocarle la respectiva cantidad de agua, ¿no? Y deberíamos escoger cada uno un grupo de diapasones para trabajar. Bien, adelante.